Continuamos con la revista El 7 a las 6. Hemos venido desarrollando un despliegue informativo en todo el país sobre el mal estado de unidades educativas. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos municipales? Bueno, también hemos conversado con representantes de la Junta Nacional de Padres de Familia, que también resaltaban la importancia de que los alcaldes, las alcaldesas, presten atención a la infraestructura de las unidades educativas. Vamos a iniciar una entrevista con el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Rodrigo Puerta. Bienvenido, qué gusto poder conversar con usted aquí en Bolivia TV. Camila Ugalde lo saluda. Muy buenos días, Camila. Un placer estar en Bolivia TV. Un gusto poder recibirlo, Rodrigo. Es un tema que, bueno, nos tiene preocupados a todos y a todas, el tema de la educación. Coméntenos un poco, por favor, compartamos con la población boliviana cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos autónomos municipales al momento de poder garantizar una educación de calidad a todos los estudiantes. Bueno, la Constitución Política del Estado define las modalidades, los tipos de competencias que existen. Y en este caso, la educación es una competencia concurrente. Significa que el nivel central del Estado, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es la que define el marco legislativo, vale decir, que, quien legisla sobre el tema. En ese marco, la Asamblea ha legislado la ley Avelino Cignani, y esta ley Avelino Cignani ha definido o ha marcado las responsabilidades que tienen los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y las autonomías indígenas originarias campesinas. En ese marco, los gobiernos municipales, en el artículo 80 de la ley Avelino Cignani, tienen la responsabilidad de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, la infraestructura, el mobiliario, el material educativo y equipamiento de las unidades educativas de la educación superior, la educación alternativa y especial, así como de las direcciones distritales y del núcleo en su jurisdicción, además de apoyar en programas educativos con recursos establecidos en las normas en vigencia. Vale decir que el gobierno municipal tiene bajo su responsabilidad el construir las escuelas, los colegios, pero por supuesto también el poder garantizar que esa infraestructura esté en pleno funcionamiento, que no tenga deterioro, y que año a año se pueda hacer su mantenimiento. Además del mobiliario, ¿no? Las mesas, los pupitres, los pizarrones, etcétera, y el material educativo que se usa en aula. Entonces, esto es parte de su competencia. Año tras año debería presupuestarse. En realidad, el presupuesto para que se ejecute en este año 2022, ayer hemos empezado las clases, ya ha sido aprobado por los gobiernos municipales el año pasado. Los POA se aprueban hasta septiembre del año anterior y deberían haberse ejecutado esos recursos ya en los primeros 2 meses de este año, tiempo suficiente para hacerlo, y las unidades educativas ya deberían contar con mejores condiciones para empezar las clases. Rodrigo, sobre este punto, el tema del financiamiento, en muchas oportunidades escuchamos decir de que no existe suficiente plata para poder contar con la infraestructura adecuada, para poder contar con un cambio de mobiliario y demás. ¿Qué herramientas, qué elementos puede abordar la población boliviana en general para poder cuestionar a sus municipios sobre este tema del financiamiento? ¿Qué herramientas de control social existen al respecto? Bueno, el POA de cualquier gobierno municipal se lo debe construir de manera participativa, pero además en el caso de la educación con las juntas escolares. Lo primero que debería verificarse es precisamente el cumplimiento o la asignación de recursos suficientes en la anterior gestión. Eh, en,
agosto más o menos del año 2021, las juntas escolares ya tienen que dar su ok, digamos, sobre la aprobación del POA, ¿no? Esto a través del mecanismo que cada municipio tenga del control social. Y si no fuera así, si es que no se hubieran presupuestado los recursos necesarios, en ese periodo de tiempo se debería haber realizado todas las gestiones para exigir esto. Porque el tema de las clases, si bien no teníamos todavía una plena, y digo plena porque se sabía que iban a ser presenciales, pero no se sabía si iban a ser plenamente presenciales o semi. Pero es una anticipación que se debería tener. Los recursos en los gobiernos municipales por los anteriores 2 años, de alguna manera hay la mayor parte de los municipios que no han gastado en refacciones, inmobiliario, porque precisamente fueron años irregulares. Estos recursos no significa que deberían haberse trasladado a a otras obras, otros proyectos. Deberían haberse guardado para el tema de garantizar los buenos ambientes para la educación. Entonces, no debería haber problemas presupuestarios en este sentido. Rodrigo, en este panorama a nivel nacional, tal vez la FAM cuenta con datos de cuáles son aquellos municipios que están teniendo algunos problemas con el retorno a clases. El Ministerio de Educación indicaba de que existe un 1% de unidades educativas de que no está pudiendo retornar por temas de infraestructura particularmente. ¿Será que ustedes tienen algún panorama a nivel nacional de territorialmente dónde se encuentra este 1%? Bueno, las principales dificultades en realidad se encuentran en los municipios de las capitales porque es donde existe el mayor número de población estudiantil. En este momento no le podría, digamos, definir con precisión dónde están las mayores dificultades, pero sí, son en las ciudades capitales y las intermedias. Bueno, esto tiene sentido, como lo mencionaba, con el tema de la densidad poblacional, las necesidades que existen en las ciudades. Ya para ir abordando esto de una manera mucho más integral, a nivel municipal ahora con la pandemia, estas clases semipresenciales, ¿qué medidas se pueden asumir desde los municipios para poder garantizar un retorno seguro con respecto a esta pandemia de coronavirus para los niños y niñas? Este es un elemento muy importante porque al garantizar el equipamiento, se debe garantizar que haya insumos de bioseguridad. Vale decir, debe haber lavaderos, el constante lavado de manos debe estar disponible para los estudiantes, debe haber alcohol en gel, debe tomarse algunas medidas, por ejemplo, para los espacios donde se ingiere comida, por ejemplo, en las propias unidades educativas. Debe haber cierto distanciamiento también, pero esto tiene mucho que ver con que tanto los profesores como los padres de familia puedan colaborar diciendo a los propios estudiantes cómo debe ser el comportamiento en torno a estas medidas de bioseguridad. No se trata solamente de que esté disponible el lavadero o el alcohol en gel, sino también se trata del comportamiento que puedan tener los estudiantes. Otra de las medidas importantísimas tiene que ver con que en los 2 años anteriores ha sido irregular el tema del desayuno escolar, porque precisamente las clases han sido irregulares. Y finalmente se terminaba dando una especie de bono a final del año, lo que ocasionaba grandes dificultades logísticas, administrativas, de gestión para hacer esto, incluso normativas. Entonces, como ya estamos en retorno seguro a clases, lo que los gobiernos municipales deben ya de manera prioritaria
es realizar los procesos de contratación para dotar del desayuno escolar a los estudiantes. Esto es importante porque una buena alimentación, por supuesto, también asegura que los alumnos tengan buenas defensas, digamos, en estos periodos de clases. Definitivamente, Rodrigo, ya para ir cerrando, quizás un llamado o un mensaje de reflexión sobre la importancia del diálogo en estos momentos entre las diferentes instancias de toma de decisiones y también, claro, los padres y madres de familia que están tan preocupados por este retorno a clases. Sí, sí, definitivamente tiene que haber un espacio de diálogo, pero yo creo que se debe tomar conciencia de la importancia que tiene la educación. Y más aún cuando ha sido de manera irregular en los últimos años. Tenemos un déficit, por supuesto, ocasionado por la pandemia, un déficit en cuanto a los recursos que debieron asignarse, a la atención que debió tener, porque bueno, no habían las condiciones necesarias, pero ese es un elemento fundamental que hace que los gobiernos municipales debamos priorizar, debamos hacer todas las acciones necesarias para enfocarnos en que este año, que ya volvemos a las clases presenciales, pueda de alguna manera compensar los años anteriores donde definitivamente no hubo esa regularidad. Entonces, ese factor es importante porque no es un año como cualquier otro. Es un año en el que se debe, como le digo, compensar estas deficiencias, estos déficits, por supuesto, provocados por la pandemia, pero que necesitan de esta prioridad. Importante resaltar eso. Muchísimas gracias, director. Lo resaltamos aquí desde Bolivia TV, la importancia de poder retornar a clases de manera segura. Le mandamos un inmenso abrazo, que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias, un placer estar en Bolivia TV. Hemos conversado con el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Rodrigo Puerta. Vamos a tener más información sobre este tema a lo largo de la jornada.